Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Este tema lo conoces más o menos, es todo lo que te puedo decir. Ok. Pero son creo que detalles que no conocías. Shoot. Va. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. Ahorita de qué se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí. 16 de abril de 1788. La necesidad de educación médica en Estados Unidos era bastante evidente en el siglo XVIII. Entre 1758 y 1788, de los 3.500 médicos estimados que existían en el país, solo 63 habían estudiado en el extranjero. Solo el 10% de los 3.500 tenían títulos en medicina. Lo que, como sabemos, no era necesario para declararte médico. Ajá. A mí me enseñó ese güey. Ajá. En 1770, el médico Ebenezer Hersey dio una donación de 1,000 libras al Harvard College para establecer un profesor de anatomía. O sea, alguien más dijo, creo que el colegio de Harvard debería tener un profesor. Un güey. Que sepa dónde van los testículos. Antes de esto, Joseph Warren y sus amigos se habían iniciado una sociedad anatómica secreta. Eventualmente, esta sociedad fue dirigida por su hermano John y eran conocidos como los Spunkers. ¿Spunkers? Ajá. O sea, pero esa sociedad me suena a un lugar al que yo hubiera sido miembro y me encantaría. ¿Seguro? Ok. Se suponía que el nombre no debía escribirse ni pronunciarse en voz alta porque el propósito era obtener cadáveres frescos para la disección anatómica. Ok. Era práctica. Era práctica, sí. Y usaban palas como su herramienta principal. En también para la autopsia. Sí, para conseguir los cadáveres. Y supongo que también para abrir el cuerpo. Dale. Préstame la otra planca, pala para hacer palanca, abrir estas costillas. En 1778, John Warren comenzó a impartir ejercicios informales sobre anatomía en el American Hospital. Debido a la guerra, no escaseaban los cadáveres frescos. Bueno. Estaba en la guerra contra los británicos. Ajá. Y muchas de las muertes ocurrieron entre pacientes que vestían sacos rojos. Y pues esto decían, no hay pedo, pues son redcoats. Son los redcoats malos. Sí, esos son los malos, no pasa nada. Me los va a extrañar. Así que la disección de estos cadáveres no preocupó a nadie. En la única ocasión en la que se descubrió el cadáver de un soldado estadounidense que fue desenterrado y utilizado, ahí sí hubo una protesta pública. La moral. Las conferencias de Warren eran cada vez más concurridas y sus talentos se hicieron cada vez más reconocidos. En 1781, la Sociedad Médica de Boston le pidió formalmente que presentara una serie de conferencias sobre anatomía. Después de esto, la corporación de Harvard estableció un comité para considerar el establecimiento de cátedras de medicina y así se establecieron las semillas de la Escuela de Medicina de Harvard. Gracias al desmembramiento de cuerpos robados. Sí, está muy mal. Oh my God. Warren siguió necesitando cuerpos. En un momento, Warren solicitó ayuda de un viejo amigo de la familia, John ¿Vivo? Revere. Ajá, vivo. Ok, es que ya no sé dónde estábamos cruzando líneas. Pues fuimos y sacamos al abuelito y ese fue el que descubrimos dónde está el otro pulmón. Sí, curiosamente ese creo que tenía 3 pulmones, pero no sé si era el pulmón, el vaso o la vesícula. Oh, sí, con la pala corté el pulmón a la mitad, ya lo sabemos. Necesitamos mejor instrumento, apunta bisturí o algo así, John. John Warren le pidió a su tocayo John Revere que le ayudara a conseguir cuerpos para su sección. John Revere lo puso en contacto con un resurreccionista llamado James Henderson. Yo sé que los resurreccionistas. Ahora, John Revere era hijo de Paul Revere. Apenas te iba a preguntar, ¿es el hijo? Sí, el hijo de Paul Revere, que los que no conocen la historia de Paul Revere, es muy famoso por el Midnight Ride de 1775, en el que andaba a caballo avisándole a la gente que iban a llegar los británicos para que se pusieran alertas y... Ajá. Sí, bueno. En 1788, Nueva York era el hogar de una sola escuela de medicina, el Columbia College.
Y dado que quienes buscaban ejercer la medicina no tenían que graduarse de una escuela de medicina, algunos estudiantes solamente iban a clases privadas en el hospital de Nueva York. Como los artistas, güey. O sea, era de, güey, pues no necesito el título, nada más necesito aprender. Voy a ver qué pedo. Soy ingeniero, pero me dedico a la medicina. Estas clases eran impartidas por Richard Bailey, un médico nacido en Connecticut que había estudiado en Londres. Este Bailey era uno de los 63 médicos en esa época que habían estudiado en el extranjero. Ahora, las disecciones anatómicas eran parte central de estas clases y también eran parte central de la formación médica en general, pero eran consideradas ofensivas, incluso sacrílegas por los primeros neoyorquinos. Bailey y su compañero, que era su segundo, era su mano derecha, Wright Post, habían instalado 2 habitaciones en el hospital de Nueva York para hacer disecciones. En el invierno de 1788, la ciudad quedó cautivada con historias de los periódicos sobre estudiantes de medicina que robaban tumbas para obtener cuerpos para su disección. Ahora, la mayoría de los cadáveres procedían del campo de alfareros y del cementerio reservado para los negros de la ciudad. Oh, my God. Conocido como el cementerio de negros. Oh, claro. Sí, no sé qué me esperaba. Si bien algunos de los informes de los periódicos probablemente se basaban en rumores, sí señalaban una verdad subyacente. No había una fuente regulada de cuerpos para disección, lo que provocaba que los estudiantes de medicina tomaran el asunto en sus propias manos y comenzaran a saquear los cementerios locales. Ya ves, y ahorita se ponen a vender empanadas o tamales, que para pagar el semestre, antes tenías que ir y sacar al abuelito de alguien del cementerio con tus propias manos. Esas eran las iniciaciones antes. Sí, la novatada. Los perpetradores del robo de tumbas eran conocidos como Resurrection Men o resurreccionistas, que está el capítulo de Berkey Hare en Leyendas Legendarias, que habla de 2 en específico que no vamos a hablar aquí hoy. Todos esos ingleses. Simón. Con las sanciones legales y la desgracia pública en riesgo, los resurreccionistas tenían que trabajar muy rápido y terminar su objetivo en 1 hora o menos. Era lo mismo con los médicos. Una vez que llegaban los cuerpos, no había forma conocida de preservarlos, por lo que tenían también que cortarlos rápidamente. Qué mejor forma de aprender de una ciencia, güey, que hacerlo en chinga. En chinga, de forma criminal y a escondidas. En 2 horas tenías que sacar el cadáver y cortarlo y hacer todo, güey. O sea, era como que era CrossFit, 4 horas. Es una sesión de CrossFit. Debido a que los cuerpos enterrados durante el invierno están mejor conservados por el frío, las tumbas generalmente se robaban durante los meses más fríos, entre noviembre y marzo. A menudo, después de que la nieve se derritiera en la primavera, las personas que vivían en la ciudad se encontraban que el cementerio estaba lleno de hoyos y que faltaban. ¡Verga, se robaron al abuelo! Un médico describió el trabajo de los resurreccionistas. Cito: 2 hombres fuertes, 2 grandes lonas de lienzo, herramientas de excavación y una linterna oscura para iluminar la escena, pero invisible desde la distancia, eran lo esencial. Se removía la tierra. Después de romper silenciosamente la tapa del ataúd, el cadáver era levantado. Luego el cuerpo era despojado de toda la ropa y envuelto en la otra lona. La ropa era arrojada de nuevo al ataúd, la tierra excavada regresaba a la tumba y su superficie se restauraba exactamente a su apariencia anterior para desarmar la sospecha de manipulación. Oh, ok. Ahora, se supone que eso es lo que hacían. Ok. Al principio. Y al final ya les valía madre y no dejaban las cosas. Como siempre. En febrero, un grupo de negros, tanto libres como esclavizados de la ciudad, presentaron una petición al Consejo Común quejándose de, cito, jóvenes caballeros de esta ciudad que se hacen llamar estudiantes de lo físico y que al amparo de la noche, en las más desenfrenadas salidas de exceso, desentierran los cadáveres de nuestros amigos fallecidos y familiares de sus peticionarios, llevándolos sin respeto a la edad ni al sexo. Oh, my God. Ahora, estos esclavos y estos hombres libres no pidieron que detuvieran el robo de tumbas. Solo pidieron, cito, que se lleve a cabo con la decencia y el decoro que requiere la solemnidad de tal ocasión. Oh, wow. O sea, fue de, güey, si lo necesitan hacer, ok, está bien, pero no se están mamando. No dejen la miada y 6 doces de Budweiser ahí a un lado de la tumba de mi hija. But it's the king of beers. O es la champaña del... no sé. Ni me acuerdo. No, creo que Budweiser es el rey de las cervezas y Miller es la champaña de las cervezas. Yes. Lo cual habla muy mal tanto de la champaña como de la cerveza, pero ese no es el tema hoy. No. La petición fue ignorada porque muchos en Nueva York estaban dispuestos a hacer la vista gorda ante el robo de tumbas, siempre que esas tumbas fueran de gente pobre y negros. Claro. Pero los resurreccionistas robarían cualquier tumba que pudieran encontrar.
El problema era tan grande en Nueva York que las familias adineradas pagaban a un guardia armado con una escopeta para que vigilara un nuevo entierro durante 2 semanas. Porque ya después de las 2 semanas el cuerpo ya no valía la pena desenterrarlo. Eso fue hasta el 21 de febrero de 1788, cuando el diario The Advertiser publicó un anuncio diciendo que el cuerpo de una mujer blanca había sido robado del Trinity Churchyard. Y como era una mujer blanca, ahí sí todo el mundo dijo, ¿qué está pasando? No, ya se metieron en nuestros neighborhoods. Una Karen que estaba ahí. La disecaron, güey. La disecaron y luego vale. No se sabe exactamente dónde comenzó todo, pero se sabe que fue afuera del New York Hospital, donde un grupo de niños estaban jugando ahí en el césped y vieron algo que los perturbó. En algunos informes se decía que los niños vieron un brazo cortado colgando de una de las ventanas del hospital. Ajá. Que lo habían puesto ahí para secarse. Estaban haciendo carne seca, güey. No sé, algo. En otras historias, uno de los niños se dice que subió una escalera, miró dentro de una sala de disección donde un cirujano, John Hicks, lo saludó con la mano. No hacerse nada de alguien más. ¿Qué chinga ya huevo? Esa es la historia que me voy a llevar. Eso es lo que voy a contar en las pedas. Yo es lo mismo que haría si un niño. No solo eso, John Hicks le dijo al niño que ese brazo era el brazo de su madre. Y le gritó, este es el brazo de tu madre, lo acabo de desenterrar. Ay, güey. Ahora, no se sabe cuál versión es la cierta, pero nos quedamos con ese niño era Epstein. En esta versión del cuento, relatado en 1873 en los grandes disturbios de Nueva York de Joel Tyler Hadley, este niño salió corriendo para contarle la noticia a su padre, un albañil. Este albañil fue al cementerio, exhumó el ataúd de su esposa, se dio cuenta que la tumba estaba vacía. ¿Oh, sí era? Eso dice este relato que está en este libro. Ni siquiera habían rellenado otra vez de tierra el agujero. El ataúd había sido abierto a la fuerza. O sea, ya ni siquiera se preocuparon por dejar las cosas como estaban. Pronto se corrió la voz por Manhattan y cientos irrumpieron en el hospital con sus picos y palas. Se formó una turba que rodeó el edificio y bloqueó las salidas. El doctor, préstame ese pico. Vea que me sirve para sacar los glóbulos oculares. ¿Por qué no se nos había ocurrido abrir las costillas con el pico? Güey? Está más chiquito, es más exacto. Güey. Ajá. La turba rodeó el edificio, bloquearon las salidas. La multitud que transportaba también antorchas gritó que iban a linchar a los médicos que estaban ahí adentro. Y tal vez lo hubieran logrado si no es porque la mayoría de los médicos escaparon por las ventanas de atrás del hospital. Este fue el comienzo de la primera revuelta oficial de Estados Unidos. Contra médicos. Ajá, contra médicos. El disturbio de la mafia de doctores de 1788. ¿Qué tal estos nombres? Sí, era The Mob Doctors Riot. El coronel William Head, escribiendo una carta al gobernador de Virginia, Edmund Randolph, describió lo que sucedió cuando los hombres llegaron al hospital. Cito: el grito de barbarie pronto se difundió. Los hijos jóvenes de Galeno huyeron en todas direcciones. Uno se refugió en una chimenea. La turba se levantó y los apartamentos del hospital fueron saqueados. En la sala de anatomía se encontraron 3 cuerpos frescos, uno hirviendo y otros 2 cortándose, con ciertas partes de los 2 sexos colgando en una posición brutal. Las circunstancias, junto con la complexión lasciva y aparentemente inhumana de la habitación, exasperaron a la turba más allá de todos los límites, hasta la destrucción total de todas las anatomías del hospital. Ahora, estos güeyes, la turba, se enojó tanto al ver estos cadáveres ahí, que lo que hicieron fue todavía peor, güey. Aunque la mayoría de los médicos y estudiantes de medicina huyeron cuando aparecieron todos estos obreros, quedó un puñado que estaba intentando custodiar la valiosa colección de muestras anatómicas, pero no pudieron. Algunos de la turba entraron a la fuerza en la sala de disección, se encontraron varios cuerpos humanos en varios estados de mutilación y, enfurecidos por este descubrimiento, se apoderaron de los fragmentos como cabezas, piernas y brazos y los expusieron desde las ventanas y puertas a la vista del público. Aquí está Gertrudis. Y allá está mi buen amigo, el Patrick. Entonces estos güeyes vieron que estaban ahí los cadáveres y lo que hicieron fue agarrarlos y enseñárselos a la gente, güey, y aventarlos por la ventana. Claro, claro. Sí, a veces la cura está peor que la enfermedad. Los especímenes fueron sacados a la calle y quemados para darles sacrosanta sepultura, supongo. No sé. Quiero pensar. Todavía no era bien vista la cremación. Eso pasó hasta después. Ya lo platicamos aquí también. Exactamente.
El doctor Richard Bailey y Wright Post, su protegido, también estaban a punto de ser agregados al fuego. Los iban a quemar ahí también. Pero el alcalde James Duane y el sheriff llegaron y ordenaron que los médicos y estudiantes de medicina fueran escoltados a la cárcel para poder ponerlos bajo su protección. Ah, ok. No los arrestaron. Pues fue para calmar a la gente también. O sea, tienes una turba que quiere quemar a 2 doctores y está quemando cadáveres de sus seres queridos que se robó a alguien de la tumba, que también está bien culero. Yes. Lo mejor que puedes hacer es que vamos a llevarlos allá, van a estar encerrados, pero mínimo sabemos dónde están y no los pueden quemar. La turba buscaba venganza y buscaban médicos contra quien vengarse mientras se movían de calle en calle. Estaban buscando a John Hicks específicamente por decirle al niño que era la hermana de su mamá. John Hicks. El mejor estandupero de su época. El primer prop cómic. Traía props así. Ese gag que sale en Toy Story y creemos que era bien original y no, güey. No. Lo inventó un doctor en los 1700. Con la mamá de alguien. Oye, John, ¿quieres venir y echarme una mano? Fueron a buscar a John Hicks a casa de otro médico y no lo encontraron porque no se les ocurrió buscar en el ático. Se estaba escondiendo. Ahí estaba. Las cosas se calmaron después de esto, pero el enojo seguía hirviendo a fuego lento y a la mañana siguiente volvió a encenderse. Una turba recorrió la ciudad en busca de médicos, estudiantes de medicina y otros cadáveres. Cientos descendieron sobre el Columbia College. El exalumno del Columbia College, Alexander Hamilton. ¿El Alexander Hamilton? El Alexander Hamilton suplicó a la multitud desde los escalones de la entrada de la escuela que se detuvieran. Deténganse ahora mismo. Tu tía está en un frasco. Mi tía también. Es por la ciencia. Ese Hamilton. Sí, ese Hamilton, pero creo que todavía no rapeaba tan chido. Entonces sus barras no tuvieron efecto ahí. Le gritaron, lo empujaron y lo mandaron a la chingada. La multitud corrió hacia la escuela y entraron pues era como una especie de anfiteatro. Entraron al museo, a la capilla, a la biblioteca e incluso entraron a las habitaciones de los estudiantes en busca de cualquier signo de algo que tuviera que ver con la disección de un cadáver. Y los médicos que no huyeron del pueblo también fueron a la cárcel a refugiarse. Sí, ya de plano. La turba no encontró cadáveres porque los estudiantes de medicina los habían sacado la noche anterior. Porque de todos modos los necesitaban. Entonces dijeron, no, vamos a guardarlos, a ver dónde. Después de no encontrar nada, la turba revisó las casas de los médicos, incluida la de Bailey, pero no pudieron encontrar un cuerpo o evidencia de alguno que hubiera sido cortado. Pero de todos modos la turba dijo, ¿saben qué? No encontramos nada, pero vamos a destruir sus casas. Empezaron a saquear todo y hicieron un desmadre. El gobernador George Clinton tuvo que llamar a la milicia estatal, pero la turba se hizo más grande y los disturbios se prolongaron durante 4 días. 4 días de quemar casas de doctores. Ajá. En un punto, la multitud rodeó la cárcel. El gobernador Clinton, el alcalde Duane y otros políticos prominentes los instaron a que se detuvieran, pero la multitud se negó y llegó a ser de 5,000 personas rodeando la cárcel, tratando de matar. ¿Cómo ser el alcalde, no? Así de... No sé cómo defender a estos cabrones, pero quererlos matar también está mal. Ajá. Todo aquí está mal. Ustedes están mal, ellos están mal. Renuncio. Así es. Iban armados con rocas, ladrillos, madera que arrancaron de la horca que estaba ahí cercana. O sea, tenían la horca ahí a un lado, fueron, la desmadraron y con los palos estaban ahí queriendo matar. ¿Cómo iban a ahorcar a los...? Los iban a matar a palazos, güey. No los iban a matar no los iban a ahorcar. Finalmente atacaron la casa. El brazo de tu tía, güey. Está más duro el brazo. Échame el brazo. Ya está en rigor mortis. Todavía no lo descubren, pero yo sé lo que te digo, güey. Pásamelo. Finalmente atacaron la cárcel y estaban gritando, saquen a los médicos. En el interior, los estudiantes de medicina utilizaron las mismas piedras que les aventaron para defenderse. Uno de los alborotadores se subió al interior de la cárcel a través de una ventana en la planta baja, solo para ser asesinado por un guardia. Porque pues ya se metieron a la cárcel, güey. Ya tuvieron que ahora sí defenderse. Como en el Capitolio. Ajá. Eso enfureció aún más a los alborotadores que estaban afuera. Los milicianos intentaron calmar a la turba, aunque tenían órdenes estrictas de no disparar. Pero las cosas fueron de mal en peor. Al secretario de Relaciones Exteriores, John Jay, casi le rompen el cráneo con una piedra. Y el héroe de la guerra revolucionaria, el general Baron von Steuben, fue golpeado en la cara con un ladrillo. En ese momento, la milicia decidió que iban a disparar. En medio de la locura, al menos 8 alborotadores y 3 miembros de la milicia murieron. El número final de muertos se estima en 20. Los médicos salieron, trataron a los heridos y yo creo que se robaron los cadáveres también para seguir estudiando. No sé, pero
Mínimo salieron así de, ahora sí me sirve que seas doctor, ven, güey, estoy herido. Estoy herido emocionalmente porque te robaste a mi tía, pero también me está sangrando el pecho. Entonces tus conocimientos que adquiriste. En los días siguientes, los periódicos locales dejaron de publicar anuncios de médicos y clases de medicina, como en protesta. ¡Wow! La gente iba regularmente a los cementerios para inspeccionar las tumbas de sus seres queridos y formaron grupos armados conocidos como Dead Guardmen o los guardianes de los muertos. Qué chingón nombre. Para ir a proteger los cementerios. Sí, suena como una banda metalera. Dead Guardmen. Tu tía está a salvo con nosotros. Actualmente en el Museo de Arte del Duelo, que es algo que existe que yo no sabía. Yo tampoco. En el cementerio de Arlington, en Drexel Hill, en Pensilvania, hay una pistola de cementerio. En ese momento la pistola del cementerio era como una especie de vigilante nocturno. Entonces te voy a explicar qué es. Era una pistola que estaba montada en un mecanismo que le permitía girar. Ajá. Los guardianes del cementerio la colocaban al pie de la tumba. Y lo dejaban que el fantasma la moviera. Que el fantasma apuntara y se defendiera solo. Le ponían 3 cables que ponían así como una especie de arco alrededor de la pistola. Entonces, en teoría, cuando tropezaran con el cable, la pistola se iba a mover hacia el cable que pisaron e iba a disparar. Entonces, o le daba al resurreccionista o mínimo lo asustaba. Ok. Era una trampa de pinche Macaulay Culkin en Home Alone. Te iba a decir, me chingaste mi chiste. Te iba a decir, ese fue Paul Culkin. Paul McAllister, el tatarabuelo de... Y puso ahí unas esferas rotas y cosas. La pistola pues se empezó a vender un chingo, así como de, mira, pues es más barato que contratar a un güey que esté parado de 2 semanas vigilando la tumba de tu abuela, güey. Pero increíblemente más peligroso, güey. Estaba la nana llevándole flores a su esposo y se disparó, güey. Pero por supuesto, los resurreccionistas encontraron la manera de enfrentar este nuevo desafío. Algunos enviaban mujeres haciéndose pasar por viudas, llevaban niños, iban vestidas de negro para registrar las tumbas durante el día. Y luego les decían ellas a los resurreccionistas, oye, tal y tal tumba tiene armas, güey, cuidado. Okay. Cemetery gun. Ajá. Ahora, los guardianes del cementerio, a su vez, aprendieron a esperar y no ponerlas de día y esperar hasta que fuera de noche para que estas espías no se dieran cuenta dónde van a estar. Y así se conservaba el elemento sorpresa de que una pistola sola te dispare. Las armas se alquilaban los puedes alquilar por semanas. Digo, pues no tenía caso que la compraras porque después de 2 semanas ya no servía el cuerpo de tu abuela. Pero no necesitabas aguantar 2 semanas. Las rentabas, eran algo caras, pero eran más baratas que tener un guardia. Pero aún así eran demasiado caras para pues, evitar que siguieran robando tumbas de gente pobre. O sea, nada más la clase media podía proteger a sus muertos. Con trampas de Home Alone, güey. Así que en todo el país eso significaba, que gente negra, criminales, prostitutas, irlandeses, trabajadores manuales, indigentes o indios no tenían con qué comprar o rentar a un güey o a una pistola y pues sus tumbas seguían siendo saqueadas. Ahora, después del disturbio de Nueva York, muchos de los médicos más destacados de la ciudad, incluido Bailey, publicaron avisos diciendo que nunca habían robado ningún cementerio de la ciudad ni le habían pedido a nadie que lo hiciera. Y técnicamente estaban en lo correcto. Ok. Porque la parte clave de esa declaración era en la ciudad. Oh my God. Están yendo a pueblos. Ajá. El cementerio de negros y el campo de los alfareros se habían establecido fuera de la ciudad. Entonces ellos no estaban robando cadáveres en la ciudad. Su señoría, I rest my case. Un gran jurado investigó el disturbio, pero no hay constancia de que nadie haya sido condenado. Sin embargo, la reputación de la profesión médica en Nueva York estuvo manchada durante muchos años. Ahora, el disturbio de médicos en Nueva York fue solo uno de los muchos disturbios de anatomía que azotaron los Estados Unidos en el siglo XVIII y XIX. El historiador médico Michael Sapol dice que hubo por lo menos 17 incidentes de este tipo entre 1765 y 1854. De gente que en alguna ciudad, en algún pueblo se levantó contra los médicos porque estaban robándose los cadáveres. Simón. Pasó en New Haven, en Baltimore, en Cleveland, en Filadelfia. Y siempre era porque la gente entraba en un estado de ira porque estaban haciendo disecciones y robos de tumbas. Y porque no legalizaban las autopsias como ahorita y todo eso.
La gente veía el robo de tumbas como una afrenta al honor de los muertos y a la naturaleza sagrada de los cementerios. Y a la mala educación. Pues sí, también. Totalmente. Y la disección asustaba a muchos cristianos que creían que solo los cuerpos completos pueden resucitar. Exacto. Lo mismo por lo que no querían la cremación. Pero el disturbio tuvo otros efectos un poquito más duraderos. Condujo a uno de los primeros sistemas de licencias médicas en las colonias, en el que los futuros médicos tenían que ser aprendices de un médico o asistir 2 años a la escuela de medicina. Fue por eso. Ajá. Pero güey, 2 años nada más. O sea, 2 años. Ahorita, media carrera de artes visuales. Ajá. Y ahorita ya tienen que estar como 8 años y residencias. Sí, perder toda su vida y humanidad por la joda que les ponen. Además, tenían que aprobar un riguroso examen gubernamental. Los estudiantes de medicina ya no podían simplemente asistir a un par de clases y luego poner sus anuncios ahí. Hola, soy doctor. Abrir cuerpos con palas. Güey. En mis tiempos así le hacíamos y con eso eres un doctor en vergas. De hecho, Pepe Pecas, el que picaba papas con un pico. Yo lo abrí con un pico. En respuesta a estos disturbios, se aprobaron leyes de anatomía, también conocidas como los Bone Laws o las leyes de los huesos, para legislar el suministro de cadáveres. El año después de la revuelta de los médicos, la legislatura de Nueva York aprobó, cito, una ley para prevenir la práctica odiosa de desenterrar y extraer con el propósito de diseccionar cadáveres enterrados en cementerios o en lugares de enterramiento. La ley prohibía el robo de tumbas y disponía que los criminales ejecutados por asesinato, incendio premeditado o robo podrían ser condenados a disección después de la muerte. Como en Inglaterra. Ajá, entonces si es de, este güey, pues ese güey mató a alguien, entonces sí, lo puedes cortar después. Parte de tu condena es te van a diseccionar. Pero no se arregló el problema, no fue efectivo, porque no había suficientes cuerpos de criminales ejecutados para satisfacer la demanda. Nunca hay suficientes cuerpos. Jamás. Entonces se convierte en una obsesión. Gotta catch them all. ¿No? Gotta catch them all como Funkos. Por lo que los estudiantes de medicina continuaron robando tumbas, aunque ahora intentaban ser más discretos que antes. Porque fue de, ya me atraparon, ya casi me matan, entonces... Yeah. Y ahora ya saben quién soy porque tengo que sacar licencia. Mejor acomodar bien la tumba después de robármela que terminar yo en una, que después iba a ser robada por un compañero mío de clase. Debido a la esclavitud, las escuelas de medicina del sur se consideraban a sí mismas en una clara ventaja sobre las escuelas del norte al ofrecer oportunidades para la experiencia clínica y la formación anatómica. Wait, ¿por qué? Ajá. Con la confianza de que la opinión pública estaba a su favor, las facultades de medicina del sur se anunciaban a los estudiantes potenciales afirmando que tenían acceso a una gran cantidad de cadáveres. Debido a que estos cuerpos fueron extraídos de la población de color, los individuos blancos no protestaron. Entonces... Ahí está, te escoge a uno, lo matamos y te lo llevamos al... Casi, güey. Sí. Sin embargo, había formas de evitar estas leyes. Un ejemplo ocurrió entre 1835 y 1913 en el Medical College de Georgia. Ahí los estudiantes diseccionaban cadáveres como parte de su entrenamiento. Eran desenterrados ilegalmente a los cementerios. Eran conservados en whisky antes de ser diseccionados por los estudiantes. Y posteriormente algunos de los restos se convertían en tesoros para la colección anatómica de la escuela, mientras que otros nada más eran arrojados al sótano y cubiertos de cal para que no oliera tan feo. Oh my God. Un hombre en particular fue responsable de los cuerpos en el sótano. Grandison Harris se llamaba. Era un resurreccionista, aunque en el hospital su título oficial era portero y conserje. Ahora, Harris era un esclavo grande y se dice que estaba corpulento. Fue comprado en Charleston, en Carolina del Sur, en una subasta en 1852 y fue comprado en conjunto por 7 miembros de la Facultad de Medicina de la escuela. Compraron a su conserje. Compraron a su esclavo para que fuera a robar tumbas. Creo que nunca has dicho una frase tan culera en la historia del... Compraron un esclavo para que fuera a robar tumbas de su propia gente aparte. Así es. Aunque el robo de tumbas y la disección humana eran ilegales en Georgia durante gran parte del siglo XIX, a menos que, por supuesto, el cadáver fuera de un criminal ejecutado. O sea, todo lo demás era... Pero por algún motivo, como era el esclavo el que lo estaba haciendo, no se metían en pedos. Okay. No tiene sentido. No sé exactamente cuál. O sea, traté de buscar si había alguna
razón más allá, pero nomás fue de, bueno, pues sí, o sea, es el esclavo de alguien. Creo que más era un pedo por no me voy a meter con la propiedad de alguien más. No lo dudo ni poquito, güey. Los miembros de la Facultad de Medicina le enseñaron a Harris a leer y escribir, lo cual era ilegal hacer en ese momento. Era ilegal enseñarle a los Tenía esclavos. que saberle las tumbas, güey. Justo, güey. Sí. No lo hicieron por buen pedo ni porque creían que nada, tienes que aprender a leer y escribir. No, le enseñaron a leer y escribir para que pudiera monitorear los anuncios fúnebres locales para ir a robar cadáveres. O sea, tú ponte a leer el periódico y cuando ves que se muere alguien, vas y lo agarras. Fíjate que este simbolito que está aquí sea igual que el simbolito que está allá. Oh, shit. También lo entrenaron, o sea, lo entrenaron para que se aprendiera de memoria cómo estaba todo en la tumba. Ajá. Y luego, para regresarlo. Ajá, para ponerlo como estaba. Que eso va a estar bien culero, o sea, porque hubo mucha gente que jamás se enteró que el cadáver de su familiar o alguien había sido robado, güey, porque lo dejaron como estaba. Y seguían llevando florecitas. Ajá. Y todo. Y no sabían que ya el cadáver ya no estaba ahí. Él prefería trabajar en el cementerio de Cedar Grove, que estaba reservado para los residentes negros y pobres de Augusta. Además, no había cerca en ese cementerio. No había, no, pues nomás entrabas caminando ya. Y los negros pobres eran enterrados en ataúdes simples de pino, que eran, como eran nomás así la pura madera. La pura madera, eran apodados toothpicks o palillos de dientes. Su rutina en Cedar Grove era simple. Entraba a altas horas de la noche, cavaba hasta el extremo superior de una tumba nueva, luego aplastaba la superficie del ataúd con un hacha, metía la mano, sacaba el cuerpo, echaba el cuerpo a un saco, se lo llevaba a un vagón de espera, lo tapaba y luego ya se iba por otro, luego ya se iba a la escuela de medicina. A los estudiantes de la Facultad de Medicina de Georgia les caía bien Harris, no solo porque les trajera cadáveres, también porque se convirtió en un asistente de enseñanza que ayudó durante las disecciones. O sea, estaba ahí, pues ahí lo tenían, güey, porque literal era su propiedad. Ajá. Entonces ahí estaba ahí, les ayudaba y aprendió cosas, güey. Entonces ahí se volvió asistente, se volvió el teacher's assistant ahí. Y se dice que según se informa, algunos estudiantes a menudo se sentían más cómodos trabajando con él que con sus profesores. Pero los estudiantes universitarios también eran fans de hacer bromas entre ellos de repente. Una vez el ex decano de la escuela, el doctor Eugene Murphy, contó cómo después de una visita nocturna al cementerio, Harris llegó a un bar. Se fue, sacó un cadáver, se fue a un bar, se fue a tomar algo, güey, como de noche, chingue su madre. Dos estudiantes que habían estado observando a Harris se acercaron a su vagón, a su carro. Oh my God. Sacaron el cadáver del saco y luego uno de los estudiantes se subió y se metió en el saco. Ok, esto sí. Oh my God, bien hecho. Ok, sí. Muy bien. Estoy con esta broma, güey. Cuando Harris regresó, el estudiante le empezó a decirle: Grandison, tengo frío, cómprame una bebida. Y Grandison Harris nomás le respondió: puedes comprarte tu maldita bebida, yo ya me voy. Oh my God, cero miedo, güey. Se cagó que no le hubiera dado un palazo. De hecho, güey, yo también hubiera pensado, no, ese güey lo va a madrear, güey. Pero no, nomás dijo, pinche. O sea, como el último cadáver que saqué era un zombie, pero ya lo maté. Ahí está. Cuando terminó la guerra civil, Harris, siendo recién liberado, se mudó a través del río Savannah a la pequeña ciudad de Hamburgo, en Carolina del Sur, y logró convertirse en juez. Pero después de que el proyecto de reconstrucción fracasó y que Jim Crow se convirtió en la ley del sur, que es esta ley que estipulaba que eran menos personas que los blancos, todo 3/5. Ajá, todo ese pedo. Harris regresó a los laboratorios de disección como empleado a tiempo completo. Ahora ya no era dueño más que del sistema educativo. Como yo lo fui, güey, sí. es triste. Ajá. Lo siento por todos y los comprendo, todos mis compatriotas maestros. Pero los estudiantes lo vieron como que este güey pues es desleal, ¿no? Porque dejó el sur y de broma le decían juez, ¿no? Como para decir, mira lo que fuiste antes y ahora estás otra vez aquí. Harris estaba atorado entre dos mundos. Sabía leer, escribir, tenía un trabajo seguro, vestía ropa de caballero adecuada para la época, usaba su sombrero de paja en verano, su derby en invierno. Siempre traía un botonier en la solapa el domingo, güey. Los miembros de la comunidad negra de August decían que organizaba grandes fiestas a las que asistía la élite de la sociedad negra local. Era miembro de los influyentes Caballeros de Color de Pythias, que era una sociedad secreta masónica iniciada en 1880
por negros de piel clara que tomaron prestados los rituales de la Orden de los Caballeros de Pitias Blancos. Yo quiero ver el castillo de Pitias de esos racistas. Ajá. Ok, hay fantasmas. Ahorita lo vi porque hay fantasmas. Pero o sea, hasta los masones estaban segregados. Güey. No, ustedes hagan su club allá. Ahí, por favor. Ajá. Pero no era querido por los negros locales. J. Philip Waring, el administrador retirado de Urban League, dijo que ellos le temían porque no sabían a quién iba a desenterrar a continuación. Era temido en el, no quiero decir sobrenatural, pero cualquiera que salga a desenterrar cadáveres y se salga con la suya y gana dinero y la facultad de medicina lo hacienda, pues qué clase de persona es esa. Entonces por eso le tenían miedo. Y también le tengo un poquito miedo porque está en creepy ver a un vato que saca un güey y lo mete un costal en la noche y se lo lleva en una carreta y no se asusta cuando esa chingadera le habla. Ajá. Esto también me da un poquito miedo. Y a ustedes les debería dar miedo también porque neta está en creepy. En 1887, Georgia aprobó una ley que se suponía que proporcionaría un flujo constante de cuerpos no reclamados a las escuelas de medicina. Esta ley, de tener éxito, habría destruido la carrera de Harris. Pero la ley no produjo tantos cuerpos. Fue Harris y hasta les ponía nombre para que fueran reconocidos. Sí, o sea, al final la ley no produjo tantos cuerpos como se necesitaban. Así que los servicios de Harris inventaron a la policía. Ay, güey. Espérense al capítulo 100. Ya mero. Ahora Harris, no solo robaba tumbas, ya también comenzó a comprar cadáveres de gente pobre. Que pues, ya cuando se morían en prisiones o en hospitales, él llegaba y pues acaba de morir, pues. Y se los compraba a la familia. Era de güey, pues yo sé que no tienes dinero. Ahí te va. Digo, algunos se los compraba a la familia, otros se los compraba a los hospitales. Ajá. O sea, como que dependiendo con quién tenía que hacer el trato, él hacía. Sabía cómo. Simón. A medida de que Grandison Harris envejecía, su hijo George asumió más responsabilidades. Aunque George no era el mismo trabajador que su padre, no era el mismo hombre con las mismas convicciones. Clásico, güey. Las nuevas generaciones nunca saben bien cómo sacar el cadáver, güey. O sea, ¿qué vas a ver ese que ya nació libre? Tengo 20 años falluqueando cuerpos, güey, y buscándolos de noche. Y ahí viene este mocoso y quiere que todo se lo den en la mano, güey. Quiere que el cadáver ya esté ahí arribita de la tierra. No, así no funciona el mundo, mijo. No funciona. Así no funciona. Para 1904, el laboratorio había comenzado a emitir un olor algo asqueroso. La Junta de Salud llevó a cabo una investigación. Los inspectores reportaron que había chingo de restos. Estaba todo sucio, güey. Había tabaco por todos lados. Había restos de disección, trapos viejos. Había una tina abandonada llena de huesos. No estaban limpiando su área de trabajo. Suena como mi sótano si tuviera una casa con sótano y dinero. Al año siguiente, la universidad le dio a Harris una pensión y lo reemplazó con su hijo. En 1908, Grandison Harris regresó a la escuela para dar una última conferencia, instruyendo a los estudiantes sobre los pormenores y las cosas más sutiles sobre el robo de tumbas. ¿Era parte de la clase? Fue como un masterclass, güey. Así. Güey, yo sí entraba a esa madre, no mames. Robatumbas 101. Harris murió en 1911 y fue enterrado en Cedar Grove, el mismo cementerio que solía robar, güey. Oh, shit. ¿Y sí está ahí? Se supone, no sabemos. No sabemos si su hijo después dijo, ay, papá, tira paro. Hoy tengo hueva. Y a veces la élite de Estados Unidos se vio afectada por esto. John Scott Harrison es la única persona que es hijo y padre de un presidente de los Estados Unidos. Su padre, William Henry Harrison, fue el 9º presidente de Estados Unidos. Y su hijo Benjamin Harris fue el 23º presidente de Estados Unidos. Ok, wow. Pero lamentablemente no vivió para ver a su hijo convertirse en presidente. Él murió el 25 de mayo de 1878. Fue enterrado en la tumba de William Henry Harrison en North Bend, Ohio, con sus padres y otros miembros de la familia. Debido al miedo de los Resurrection Men, se tomaron muchas precauciones para asegurar la tumba de Harrison, incluida la construcción de una bóveda de ladrillos, y luego llenaron la tumba con una mezcla de piedras pesadas y emplearon a un vigilante para que revisara la tumba cada hora durante una semana. Oye, ¿sabes qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Le hubiera pagado a un güey para que cambiara el cuerpo de mi familiar por la tumba del otro, güey. Para que se iban a robar a mi familiar. Jajaja, se robaron al del otro güey. Eres un genio, José Antonio. Creo que a ninguno se le ocurrió eso. No. El día del funeral de Harrison se descubrió que el cuerpo del joven Augustus Devon, que había sido enterrado la semana anterior en una tumba contigua, había sido robado.
Al día siguiente, el futuro presidente de Estados Unidos, Benjamin Harrison, y un amigo de Devin viajaron a Cincinnati para buscar su cuerpo. Con las órdenes de cateo en la mano, fueron a la Facultad de Medicina de Ohio, donde descubrieron no el cuerpo de Devin, sino el cuerpo desnudo de John Scott Harrison. ¿El papá? Ajá, colgando de una cuerda. Oh, fuck, no mames. El cuerpo de Devin se encontró más tarde, conservado en una tina de salmuera en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan. Los metían en escabeche. Sí. Los conserva. Pues es que no sabían más cómo conservarlos. O sea, era Era whisky o escabeche, Ajá. pero whisky echas a perder un chingo de whisky, güey. Ajá, y escabeche, pues como quiera, puedes hacer más. Después del episodio de Harrison, un estadounidense llamado Philip K. Clover de Columbus, Ohio, inventó lo que se le conoce como el torpedo del ataúd. El coffin torpedo. Por favor, el que dispara el ataúd y saca alas y planea con seguridad hasta su hogar, güey, con GPS. Y llega tu abuelita hacia... Patentó esta idea en 1878. Es la patente número 208672. No, déjame le trato de atinar otra vez. Ok. A un lado de tu ataúd Ajá. entierran a un güey en un ataúd que tiene un periscopio y oxígeno. Y si alguien se acerca, le dispara. ¿no? Ok. Más o menos, pero sin el tipo. Me hubiera ido súper bien en esos tiempos, güey, como inventor, güey. La neta sí, güey. El torpedo del ataúd nomás pues, era un dispositivo que cuando se abría el ataúd explotaba y era como una especie de escopeta grande, así como si fuera un cañón. Ah, ok. No explotaba el ataúd completo. Parte de, porque pues era una madre enorme que disparaba así como... Sí, era como una mina. Como metralla, Simón. Sí, como un ¿cómo se llaman las que pones y le disparan para enfrente? ¿Mortero? Mortero. Simón, Sí. algo así. En 1881, Thomas Howell, un ex juez de sucesiones, comenzó a vender su propio torpedo de tumba, que era un proyectil también lleno de pólvora que explotaría al ser manipulado. Se dice que al menos 3 hombres murieron en un cementerio en el condado de Knox, Ohio, en 1881, cuando se prendió uno y los mató. Pero igual. ¿Era legal? Define legal. Son los 1800, güey. O sea, Perdón. Sí. estamos, Dejaste diciendo... estamos hablando de alguien que quiere evitar que se roben el cuerpo. O sea, es algo ilegal tratando de evitar algo ilegal, güey. Ah, sí, no. La legalidad es lo que menos nos importa. Aquí. Totalmente, güey. Sí. Pero pues esto nada más igual era para la gente que tenía dinero, güey. Los pobres no tenían cómo poner sus pinches torpedos en sus ataúdes. Pobres tenían un pitbull ahí amarrado, güey. El Freedom's Journal, que era un periódico afroamericano, instruyó a sus lectores sobre cómo crear una caja fuerte barata, que era un artilugio de varillas y placas que protegía el ataúd, que se lo ponían alrededor de. Según la revista, los miembros de la familia deben, cito, tan pronto como el cadáver sea depositado en la tumba, dejar que se abra un armazón de paja larga de trigo y se distribuya en capas, tan equitativamente como sea posible con cada capa de tierra, hasta que todo esté llenado. Con este método, el cadáver estará protegido de manera efectiva. Este artilugio asegura que la noche más larga no dará tiempo para vaciar la tumba. O sea, nada más era como... Tardarán demasiado Sí. en Era poder poner escarbar. varias capas de trigo y tierra y cosas y luego ponerle varillas y metal y lo que tuvieras nada más para que no Sí, alcanzaran como a llegar. escombro, güey. para Sí. que, ajá, para les hacerlos dieran salir el batallar. sol. Para que dijeran, ay, no vale la pena. Como la madre del volante del carro, güey. Simón. No, la pueden romper, pero lo ven y dicen, voy a batallar mucho mejor. Sí, mejor Me sí. paso a la siguiente tumba. Ese también había también había de esos para las tumbas, güey. Te enterraban con uno, güey. Sí. Un bastón. Un bastón ahí. Sin embargo, la mayoría simplemente dejaba elementos ahí que pudieran mínimo decirle si la tumba había sido manipulada o no. Ok. O sea, dejaban algo ahí escondido que se tuviera que mover o algo, como una especie de sello de seguridad. Ajá. Dejaban alguna una piedra, una hierba. Una pierna extra, güey. Una pierna extra, Se güey. sacan de pedo. Sí, una piedra, una hierba, lo que fuera. Ahora, en 1862 hubo un ahorcamiento público de 39 guerreros Dakota en la guerra de Dakota. Un grupo de médicos sacó los cuerpos al amparo de la oscuridad de su tumba junto al río y se repartieron los cadáveres entre ellos. El doctor William Worrell Mayo, recibió el cuerpo de un guerrero llamado Cutnose y lo diseccionó en presencia de otros médicos. Luego limpió el esqueleto y mantuvo los huesos en una tetera de hierro en su oficina.
Sus hijos, que se convirtieron en médicos, recibieron sus primeras lecciones en el estudio de los huesos de este esqueleto. William Mayo y sus 2 hijos son más conocidos por establecer una práctica médica privada que luego se convertiría en la Mayo Clinic. ¿The Mayo Clinic? Ajá, que es una de las clínicas más famosas de todo el mundo. Y se aparece el pinche Wendigo, estoy seguro, que porque se robaron los huesos de un nativo americano y los pusieron en una tetera de hierro y luego se los han robado a sus hijos. Wow. Los cirujanos siguieron adelante con la idea de que los cuerpos eran muy importantes para la profesión médica, que digo, sí lo son, pero esas no son formas. Exactamente. Aparte me encanta que eran tiempos donde esas personas son menos que nosotros. Pero a la hora de la disección sí no sirven para datos médicos. Así es. Soy hipócrita. Al igual que sus homólogos europeos, los anatomistas estadounidenses y sus partidarios promovieron agresivamente la idea de que la disección anatómica de los muertos era necesaria para salvar a los vivos. Argumentaron que los médicos y cirujanos necesitaban un conocimiento íntimo del cuerpo o los médicos carecerían de las habilidades necesarias para brindar un tratamiento médico efectivo. Pero debido a que muchos cristianos creen en la idea de la resurrección corporal después de la muerte, la disección a menudo se veía como un destino peor que la muerte. Claro. La estrecha asociación entre las instituciones médicas y la disección llevó a muchos blancos pobres y a los afroamericanos a ver a los médicos como una amenaza o mínimo tenerles cierta sospecha en todo momento. Sí, güey. Cualquier cosa me mata. Ajá. Si me muero, para que me entierren vivo porque no me morí bien. Si me morí bien y me enterró, ya me robaron y ahora estoy en un frasco o en una tetilla de hierro en la oficina de un vato blanco con dinero. Así es. Estaba de la shit. A sus temores se sumaba el hecho de que muchos médicos europeos y estadounidenses también habían justificado públicamente el uso de la experimentación humana, diciendo que eran males necesarios para que la medicina avanzara. Ahora, la amenaza de ser ultrajado en una mesa de disección se prolongó hasta el siglo XX. En la comunidad afroamericana, que había sido especialmente pues, el blanco de los resurreccionistas, estos temores dieron origen a un nuevo folclore. Las historias sobre médicos nocturnos se hicieron comunes. Y la mayoría de estas historias destacaban a médicos que secuestraban y asesinaban a sus víctimas para la experimentación humana. Era como su boogeyman, güey, los doctores. Andaban allá afuera secuestrando y matándote para diseccionarte y experimentar. Wow. Estas historias llevaron a muchos afroamericanos a ver a los hospitales como no como refugios para enfermos, sino como lugares donde ocurren torturas, experimentos y vas a morirte. Sí. Pero con el paso del tiempo, los resurreccionistas fueron derrotados por su más grande archienemigo, la refrigeración. Ya puedes guardar un cadáver a gusto. Puedes guardar un cadáver por mucho tiempo, güey. Ya no tienes que estar ahí esperando a que llegara noviembre y el frío y todo. Ajá. Pero ha dejado secuelas todavía hasta la fecha, tanto... O sea, las personas que viven o en pobreza o de ciertas minorías no confían en los doctores. Porque eso no fue lo único. No, ha habido un chingo de cosas. Asumo que después saldrá en el dolor. Lo de sífilis, güey. Eso iba a decir, ya lo hablamos. O sea, hay muchísimas cosas. Desconfianza bien cabrona con doctores y hospitales. Que si lo vemos hasta ahorita, ahora con la pandemia y todo esto, también generó mucha desconfianza sobre la vacuna y los tratamientos en estas mismas personas. Sí. ¿Será porque es un patrón que lleva repitiéndose cientos de años? ¿Crees? No sé, lo descubriremos. No es cierto, nomás es una parte de este episodio, pero seguiremos descubriendo cosas como estas en más episodios. ¿Sí es que al papá de Gabe le pasó lo mismo casi? ¿Qué le pasó? Lo de la historia del cadáver es buenísima, güey. Sí, tenían un cadáver en la escuela. Sí, estaba estudiando medicina. De esos que tienen en todas las escuelas mexicanas de medicina, que es un cadáver que tiene 30 años ahí. Ajá. Y él se ofreció a meterlo en ¿cómo se llama? Resina transparente. Para que pudieran los órganos verlos en resina y no tenerlos que estar sacando del formol. Sí. Entonces, aquí sí fue un error de la escuela. Les prestaron el cadáver para llevárselo a la casa. Y en la casa del depa de estudiantes, ahí estaban poco a poco metiendo en resina todo. Y una vecina vio por la ventana como el niño, una tipa ahí muerta, le habló a la policía y se hizo un desmadre. Luego lo corrieron de la escuela. Lo corrieron de la escuela. Sí, me acuerdo de todo eso. Está en cura porque no ves al papá de Gabe, es un señor así todo serio, güey. Ajá, qué buena onda acá, bro. Sí, cierto. No, sí. Estuvo cabrón. Estuvo cabrón. Saludo a mi suegro. Pues si quieren escuchar esta
esta historia en inglés, en el episodio original. Es el número 52 de The Dollop, Resurrection Men. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @el Dollop. Recuerden que si quieren mercancía oficial para regalar para Navidad o lo que sea, tenemos playeras y tenemos varias cosas ahí con Drigger y con Chunchos. Y a mí en todos lados nos pueden seguir como @el Dollop. A mí me encuentran como @ningún Eduardo. Me encuentran como el va diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a que se los lleve un güey después Sí, de o que, muertos. como dice la gran obra, ¡qué asco! Tu tía está en un frasco. Hamilton.